Bueno, continuamos en directo. Son las 10:20 de la mañana y lo que decíamos desde el inicio del programa, en el avance de contenidos y también antes de publicidad, vamos a tener la oportunidad de hablar con la doctora Pilar Rodríguez Martínez. Ustedes la conocerán porque ha sido la persona que ha recogido el Premio Especial Ciudad de Jerez en honor a todo el sector sanitario que durante el inicio de la pandemia y actualmente, lógicamente, están trabajando para atender a todos los usuarios y sobre todo a luchar contra la COVID-19. Así que ya la saludamos, la tenemos con nosotros. Pilar, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Y enhorabuena por ese reconocimiento que ha significado para todo el sector sanitario y sobre todo para ti, que en tu persona pues recogiste ese casco de la ciudad. Bueno, pues la verdad es que para todos los sanitarios ha supuesto un reconocimiento de la ciudadanía y por supuesto del Ayuntamiento de Jerez a todo ese esfuerzo que se ha realizado durante toda la pandemia. Siempre está bien, que no todos tenemos claro que es nuestra profesión y que es lo que elegimos y es lo que nos gusta, ¿no? Pero que después de tanto esfuerzo y de tanto pasarlo mal, toda la ciudadanía, pero en especial también los sanitarios, ¿no? Por la sobrecarga que supuso, que te den las gracias, que te lo reconozcan, pues la verdad es un espaldarazo a decir, lo habéis hecho bien y bueno, y estamos agradecidos, ¿no? Y os lo reconocemos, sobre todo lo reconocemos. Y a mí personalmente pues fue una gran sorpresa, sobre todo porque según se me comunicó, mi nombre se dio a través del Colegio de Médicos, fueron compañeros míos los que dieron mi nombre, con lo cual, pues fíjate, doblemente agradecida, ¿no? A que tus compañeros que te conocen desde hace ya mucho tiempo y saben la labor que haces y el trabajo que has hecho, que te propongan para representarlos a ellos, pues la verdad es que ha sido muy sorpresa, un gran honor y agradecida, por supuesto. Fue muy emotivo el acto de la entrega de los premios Ciudad de Jerez, bueno, pues ese reconocimiento, ese homenaje a las víctimas y también en tu discurso dijiste que nadie se acordará de nuestros nombres, pero sí de la labor que durante este periodo hicieron los sanitarios. Efectivamente, es que es una forma de decir que aquí las personas no somos lo importante, somos todo el colectivo que en todo el mundo, desde lo que era una auxiliar administrativo, un personal de la UAC que recibía en un puesto de urgencia el primero que recibe a un paciente, hasta los médicos, enfermeros, técnicos de rayo, de todos, o sea, todas las categorías profesionales hemos actuado a una, ¿no? Es un conjunto, entonces las personas individuales no son importantes, es importante la labor de todo este colectivo, de todas las categorías, en todos los ámbitos, hospitalarios, extrahospitalarios, todos. Y eso es lo que se recordará en el futuro, esa labor que todos los sanitarios hicimos, ¿no? La implicación que pusimos, el esfuerzo que hicimos, el cariño y de verdad, eso es lo único importante, ¿no? No mi nombre no se va a acordar nadie. Los auxiliares, los conductores de ambulancias, ahí tuviste un guiño para todos aquellos componentes de todo este engranaje que tiene el sector, el servicio sanitario público y que bueno, pues también se sintieran ellos reconocidos en este premio. Claro, es que la sanidad es muy amplia, no es solamente, hay una gran parte que se ve, su labor asistencial, por ejemplo, pues desde los médicos de urgencia, los médicos de los centros de salud y tal, pero hay otros grandes profesionales que están ahí, que tienen una importantísima labor y que su actividad no es tan evidente, como por ejemplo puede ser desde el servicio de microbiología, que son los que analizan las muestras de las PCR, o el servicio de epidemiología, que son los que están pendientes de la vigilancia, pero también hay no solo, o sea, lo que es la atención primaria y lo que es la hospitalaria, pero es que hay ahí, y ahí lo tengo que decir desde el corazoncito, hay unos equipos que están en la calle, que bueno, que con el silencio de la ciudad se oía, quien no conoce el sonido de una ambulancia volando por la ciudad para ir a ayudar a unas personas que estaban confinadas en su casa, que son los equipos de urgencia y emergencia extrahospitalaria. Que bueno, que puede ser, da igual que sea 061, que sean cuidados críticos o que sean los conocidos ahora SWAP, que antes eran los DECU, con uniformes de distintos colores, pero todos, o los técnicos de las ambulancias, ¿no? Todos latiendo al mismo son y, como yo suelo decir, a un ritmo sinusal, es decir, todos van a lo mismo, equipos, grandes profesionales, y que hay una labor ahí que, bueno, que también era importante recalcarla, ¿no? Que su trabajo ha sido muy, muy importante. Pilar dice que, o hace alusión a lo de las ambulancias desde el corazoncito, porque ha sido pionera, fue una de las primeras o la primera mujer en pertenecer a uno de los equipos de las ambulancias medicalizadas, ¿no? Sí. Aquí. Los antiguos DECU, los dispositivos de cuidados críticos y urgencia, que ahora son los SWAP,
Pues sí, tuve el honor de ser una de las primeras mujeres que iba en esos equipos durante muchos años. Ahora ya estoy en atención primaria, aunque sea también sigo haciendo urgencias extrahospitalarias los fines de semana junto con los compañeros de los SWAP. Y bueno, la verdad es que cuando los oigo pasar, el corazón se me va detrás de ellos, ¿no? Y creo que se merecen ese reconocimiento y por supuesto ese premio también es para ellos, eso más claro que eso es imposible de olvidar, ¿no? Pilar, ¿cómo os cogió el inicio de la pandemia? ¿Teníais vuestra actividad habitual, normal, de un centro de salud, de atención primaria? En el momento que a partir de, o antes de marzo o ya mediados de marzo, cuando se decreta el estado de alarma, a los equipos sanitarios, ¿cómo os coge, no sé si decir avalancha o cómo os coge esta situación? Bueno, a nivel personal te puedo decir que, bueno, que fue una cosa... mirabas con sorpresa o con expectación lo que veías o escuchabas en otros países, cómo iba esa pandemia iba avanzando, cómo esa situación iba sobrecargando los sistemas sanitarios, la gran cantidad de personas, sobre todo personas mayores, personas con patologías tan vulnerables, las veías que morían con tanta rapidez, ¿no? Y de una forma tan... Entonces, cuando de buenas a primeras se decide que hay que cerrar lo que es el estado de alarma y volcarse un poco todo lo que es, a nivel de atención primaria, aquello que fuera exclusivamente necesario, ¿no? Para intentar evitar pues que la gente fuera a los centros de salud y se pudiera propagar aún más el contagio. Entonces fue algo que al principio estábamos a la expectativa, pero luego ya evidentemente la sobrecarga, ya lo dije en el discurso, el primer envite de la ola lo sufrió el hospital, es decir, sí, los pacientes que iban a urgencia, porque eran los pacientes más graves, ¿no? Afortunadamente ahora parece que esa gravedad ha ido disminuyendo un poco, aunque yo sigo diciendo lo mismo, cuidado, porque la gravedad no es tan grave cuando lo que afecta es una persona joven y sin patología, pero cuando el que se contagia es una persona anciana, una persona con unas patologías crónicas, la situación ya no es la misma. Entonces está claro que aquí hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando porque se mantengan todas las medidas de prevención para que no volvamos a vivir lo que hemos vivido, esa sobrecarga de los sistemas sanitarios porque la gravedad de la patología por la infección aumente. ¿En qué situación estáis ahora en cuanto a medios, en cuanto a ya una disciplina o unos baremos burocráticos que ya entiendo yo que ha habido tiempo suficiente como para establecer determinadas medidas de actuación, determinados protocolos, ¿no? Bueno, los centros de atención primaria están funcionando. Lo que pasa es que sí es verdad que hay un cambio en cuanto al sistema, que eso quizás deberíais, o si queréis más información, podéis hablarlo con las áreas sanitarias. Mañana vamos a tener aquí a la delegada territorial, perfecto, así que le vamos a preguntar por todo. Hay una forma de funcionar que, bueno, en cierta forma ha cambiado, porque es verdad que hay una serie de consultas telefónicas que se pueden hacer para trámites administrativos y para reservar las consultas presenciales para los pacientes que realmente necesitan ser explorados y ser vistos en las consultas, pero no podemos tener delante de la puerta de una consulta a 20 personas juntas, porque lo que primero estamos intentando evitar es que haya evitar la transmisión de la comunitaria, ¿no? ¿Eso lo entienden los pacientes? ¿O hay que hacer también, ya que estamos aquí, vamos a poder realizar esa labor divulgativa y explicativa para que los usuarios entendamos que hay ciertas citas o ciertas atenciones que se pueden hacer telefónicamente, ¿no? Hombre, los cambios siempre son difíciles de entender al principio, eso está claro, ¿no? Pero yo creo que es lógico, ¿no? Que si yo tengo que explorar a un paciente porque es una persona anciana, es una persona diabética, que tengo que hacerle un control, tengo que ver cómo va con sus tensiones o con su azúcar, o hay una persona que tiene una lesión y tengo que explorarla, yo creo que es entendible que a esa persona hay que dedicarle un tiempo. Ahora, si lo que tú quieres es una receta, una renovación de una receta o una petición de analítica, que es un trámite que se puede dejar en administración la petición analítica y simplemente tú tramitas lo que es la petición, te hace los análisis y luego yo creo que es una forma de funcionar que mejora el sistema y mejora la atención a los usuarios. ¿Qué ocurre? Que eso no existía así antes, entonces el cambio siempre cuesta, pero también hay personas que cuando ibas con retraso en las consultas se quejaban porque hay que ver lo que tardabas, ¿no? Entonces, claro, yo siempre decía lo mismo, tú vienes a lo mejor por un parte de baja o por una receta, yo tardo contigo a lo mejor 5 minutos, pero es que el paciente que ha ido antes que tú, pues venía con un dolor abdominal, lo he tenido que explorar y no le puedo dedicar el mismo tiempo que a ti, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso hay que entenderlo y no siempre se entiende.
Bueno, esperemos que se entienda y que además ahí es una metodología que para ciertos casos, lo hablábamos antes de entrar en directo, incluso se puede quedar ya de forma permanente, no solamente en la situación de pandemia. En cuanto a los medios, estáis ahora mucho más preparados que al principio, ya todos los equipos de protección, las pruebas, los test, los PCR, ya ahí el sistema está preparado. Hombre, el sistema se ha venido preparando porque evidentemente el impacto inicial nadie se lo esperaba, ¿no? Entonces, por mucho que tú quieras hacer un acopio de equipos o una copia de materiales, no te puedes imaginar lo que se te viene encima. Evidentemente, en este tiempo, ya todo lo que ha sido desde las áreas sanitarias, por lo menos yo percibo desde mi centro de salud, se ha dotado de materiales a los centros de salud para que estén preparados, te hablo de lo que yo conozco, ¿no? Sí. Se ha dotado a los y además equipos. yo lo corroboro, por la parte que me toca, que ahora lo contaré. Se ha dotado a los centros de salud de equipos, están los rastreadores que hacen un papel fundamental en el momento que se detecta un paciente contagiado. Su labor es primordial para intentar pues saber quiénes son las posibles personas que puedan haber sido también contagiadas, ¿no? Intentar ponerlas en aislamiento preventivo, intentar cortar esa transmisión comunitaria. Y bueno, y evidentemente esperemos, por eso digo que no vivamos una nueva sobrecarga que supere todo esto. En principio el acopio de material y el tema de preparar un poquito para que podamos responder, yo sí lo percibo en mi centro de salud. Las llamadas telefónicas para poder hablar con el doctor, pedir cita o contar los síntomas que uno tiene, ¿habéis notado también que ha pasado algo que últimamente la gente piensa que hará cualquier cosa que tiene temor a que pueda ser la COVID? Efectivamente, bueno, cuando empezó la pandemia del virus se sabía muy poco y había una serie de síntomas primordiales, ¿no? Que sabíamos todos que eran tos, fiebre y disnea, ¿no? Nos ha ido enseñando que bueno, que aparecen otra serie de síntomas, también igual que hay asintomáticos, que pueden ser trastornos digestivos, que pueden ser lesiones en la piel, y eso en cierta forma también ha creado miedo por parte de la población y un estado de situación de alarma, ¿no? Es decir, a lo más mínimo que me ocurre puede ser o puede no ser. Yo siempre digo lo mismo, hay otras muchas patologías que están ahí, van a seguir estando ahí, todo no es un COVID, evidentemente, todo no es un COVID, pero sí es verdad que bueno, que existe nosotros percibimos un cierto estado de miedo por parte de la población a ver si esto puede ser o puede no ser, y eso lleva a que también haya más demanda, se quiera más atender o que se te atienda más rápido desde el médico, por parte del médico, porque bueno, piensa, ¿y si esto es un COVID? Porque ya no solamente que tú te contagies, es que es lo que hablábamos antes, sí. Es que un contagio en una persona significa aislar y posible contagio al resto de su familia, a los compañeros con los que ha estado trabajando, es que paraliza muchas cosas, entonces que esto va más allá de simplemente un contagio. Y si tienes personas mayores o personas que son vulnerables en casa o que tienen alguna enfermedad crónica, tienes miedo a, si yo me contagio, a mí había pacientes que me decían, doctora, ¿puedo ir a ver a mis padres? Que mire usted que mi padre tiene un problema de corazón, usted me aconseja que yo me espere, o sea, ese miedo está ahí y eso hace que la gente demande más lo que es la atención sanitaria, en gran parte por desconocimiento a muchos de los síntomas y por miedo. ¿Y cuál es el comportamiento de los pacientes? ¿Somos pacientes en el sentido de, bueno, hay que tener en cuenta que existen unos profesionales sanitarios que son los que están dando la cara, que son el primer contacto, el directo con el paciente, que están dándolo todo y que quizás nosotros, la desesperación se puede entender, pero también hay que controlarla, ¿no? Hay que empatizar también con el profesional sanitario. ¿Cómo estáis lidiando esa situación? Bueno, porque hay de todo, ¿no? Hombre, hay de todo, evidentemente. La palabra paciente, como decía mi profesor de ética, viene de la palabra paciencia, ¿no? Y es verdad que no todo el mundo tiene la misma paciencia. Ya te he comentado que no se entiende bien, ¿no? Que tú tengas que esperar a lo mejor un número de días para que te den una cita, en fin, que la gente quiere que las pacientes quieren que se les atienda ya, ¿no? Ahí se intenta atender lo antes posible y en la mejor medida de lo posible, ¿no? Pero todo el mundo no entiende, es verdad que no entienden esa situación, ¿no? No la comprende. Y lo que más te duele a mí, por ejemplo, como profesional, ¿no? Como médico, es que a lo mejor pacientes míos que me conocen ya de mucho tiempo,
pues te recrimina y que ve doctora, que para coger una cita con usted, y yo siempre le digo lo mismo, no es solo conmigo. Claro, no, es con todos. Es con todos, y entonces nosotros intentamos resolverlo todo lo que podemos, incluso más allá de lo que son nuestras propias agendas, ¿no? Siempre estás intentando resolver las situaciones de esos pacientes, ¿no? Y desde luego se está trabajando porque esas demoras que había pues se intenten minimizar al máximo. Pero claro, es que no todo el mundo lo entiende, ni todo el mundo. Para cualquier persona su situación es lo prioritario, claro, lo más grave, lógico, y lo que quiere que se atienda lo primero. Llama la atención, a mí me llama la atención que a veces personas mayores son mucho más pacientes y son mucho más condescendientes con esas situaciones, ¿no? Incluso ellos lo entienden, ¿no? Yo entiendo que hay cosas a lo mejor, a veces te dicen, yo entiendo que hay cosas a lo mejor más importantes que esto, y para nosotros importantes son todos. O sea, para mí desde el primero hasta el último de mi cupo son personas fundamentales e importantes, ¿no? Pero sí nos recrimina, ¿no? A los profesionales, son a los que nos recriminan, como yo digo siempre, porque yo te estoy atendiendo, no me recrimines, o sea. Claro. La atención al público es... Yo estoy intentando ayudarte y cumplir con mi función, ¿vale? Entonces también empatiza un poquito, ¿no? Que yo llevo a lo mejor aquí viendo un paciente detrás de otro y yo intento hacer lo mejor, ¿no? que puedo y la manera que puedo. Estamos hablando de que todos los síntomas que a lo mejor se nos presenta, llamamos al centro de salud, tenemos el temor de que pueda ser el coronavirus. Tienen ustedes esta carga de trabajo que cada vez está siendo mayor debido pues, a los datos que estamos viendo, que la consejería nos envía cada día. Esta semana han fallecido 2 personas por COVID en Jerez, ha habido un pico de contagios también, que vamos a hablar ahora de ese llamamiento al cumplimiento de la normativa y de la ciudadanía, pero ahora, desde ayer, se ha iniciado otra campaña, Pilar, sí, es la de la vacunación, también en los centros de salud, también. Atención primaria. No sé si hay un personal de refuerzo, cómo van ustedes a alternar pues, la atención que diariamente conllevan con la carga por casos de COVID, junto con pues, toda la demanda para esta campaña de vacunación que además se presenta masiva. Hombre, sí es importante decir que, por ejemplo, la campaña de vacunación recae, como muchas de las campañas que hay de promoción de salud, sobre el personal de enfermería. Eso, los médicos no participamos directamente en las campañas de vacunación. Ahora mismo es prioritario vacunar contra la gripe a la mayor cantidad de la población de Jerez y bueno, a nivel estatal, ¿no? Pero sobre todo yo hablo de Jerez y sobre todo en personas sensibles, en personas mayores de 65 años que tienen patologías crónicas, personal sociosanitario, fuerzas de orden público, y hay que vacunar, o sea, es fundamental, o sea, porque ahí nos viene el segundo virus, que también es un virus que está próximo en cuanto empiece a bajar las temperaturas y que también para muchas personas con patologías respiratorias, patologías cardiovasculares, peligroso, que es la gripe. Y entonces unir gripe y coronavirus un poco complicado. Y además que también colapsaría aún más el sistema sanitario por el tema de ocupación de camas, de UCIs. Es un engranaje completo. O sea, vamos camino de unirse 2 grandes virus. Sí. Entonces es importante la prevención y bueno, desde los centros de salud las campañas empezaron ya el día 14, empezaron ayer día 14, están organizadas, se está ya dando la cita, el personal de enfermería es fundamentalmente el que se está encargando de ello, siempre han funcionado bien, yo sé que mis compañeros lo van a hacer maravillosamente bien porque están bien organizados y está todo bien preparado. Todos tenemos claro que son momentos en los que hay que arrimar el hombro y estamos dispuestos a ello. También lo vamos a hablar a lo largo del programa porque vamos a tener al responsable andaluz del plan de vacunación de cómo se ha protocolizado el tema de las citas para vacunarse, de 4 o 5 minutos de diferencia entre una y otra para que tampoco se aglomere la gente en los centros de salud. Incluso ya en algunos sitios de distritos sanitarios de la provincia en los próximos días se va a instalar también aquí en Jerez atenciones de vacunación externas a los centros de salud para que no se aglomere esa situación, aparte de la atención a personas de más de 70 años o que tengan alguna patología o incapacidad para poder asistir presencialmente. El equipo de enfermería se traslada al domicilio, de estas personas. Pilar, hablando de la ciudadanía, durante todos los meses de confinamiento, a las 8 de la tarde
aplausos en las ventanas, música, incluso las fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, hacían esos homenajes a los sanitarios en los centros hospitalarios, en el hospital de Jerez, en los centros sanitarios. Ya no hay aplausos, pero desde el sector sanitario, hombre, los aplausos estaban muy bien, pero ahora lo que se pide es conciencia por parte de la ciudadanía, que parece que nos da miedo tener el virus, pero para lo que nos interesa, porque para otras situaciones parece que le hemos perdido el miedo. Bueno, una cosa que a mí personalmente me llama la atención, y bueno, y cuando hablamos entre compañeros, efectivamente es que parece como que el virus ya no es grave, o sea, no produce enfermedades graves. Esto es entre los negacionistas que empezaron que si el virus no existe, que si las mascarillas, toda esta campaña que intenta quitar de en medio el papel fundamental que tiene la prevención como única medida de impedir que esto continúe y esto avance. Y la verdad es que yo no lo entiendo, o sea, yo no entiendo que viniendo de donde venimos y la cantidad de gente que ha muerto, ¿no? Y luego la cantidad de personas que han enfermado y algunos con secuelas incluso que todavía están ahí, y que nos tomemos tan a la ligera este tipo de situaciones y haya tanta irresponsabilidad por parte de algunas personas, que además ya no solamente hablo de personas jóvenes, también hay personas ya más maduritas que también te los encuentras que tienen actitudes totalmente irresponsables, ¿no? Entonces no son conscientes de que el exponerse ellos, a lo mejor ellos son asintomáticos, pero es que tienen en casa o al lado o en el trabajo a personas que no lo son. Entonces esa irresponsabilidad de algunas personas yo no lo entiendo, sobre todo porque venimos de donde venimos. O sea, la primera ola que nos pilló no sabíamos un poco, parecía que escuchábamos el telediario, las noticias y sabíamos qué pasaba en Europa o en China, pero es que lo hemos tenido aquí y lo hemos tenido aquí en Jerez, o sea, lo hemos tenido en nuestras carnes, ¿no? También la situación de confinamiento a nivel económico, lo que ha supuesto para muchísimas familias, que yo como médico de familia cuando hablaba con mis pacientes que me conocen y los conozco y te cuentan sus situaciones y lo mal que lo han pasado y lo mal que lo están pasando porque vienen de ERTES, vienen... Y que esto parezca que da igual a un sector de la sociedad, tú dices, no le entiendo, o sea, ¿qué es lo que se pretende? No lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo. Necesitamos insistir en el tema del civismo y sobre todo de no perderle el miedo a este virus que al principio parecía que solamente afectaba a personas mayores o con algunas patologías. Ahora estamos viendo a niños, estamos viendo a jóvenes, a la población en general y sobre todo que aunque tú no te encuentres mal, puede ser asintomático, que son muchos casos, y que además cada vez las cifras son mayores porque también el tema de los rastreadores están funcionando bien. Claro. Eso es principal también para vosotros. Hombre, es que desde el momento en que tú detectas un contagio, se realizan las pruebas de PCR, se confirma el contagio, esa información pasa al rastreador, que es un personal de enfermería, fundamentalmente de primaria. Ese rastreador intenta, como dice su palabra, rastrear todas las personas que han podido ser un contacto de esa persona, aislarla y bueno, citar para nuevas PCR. O sea, eso ha permitido que se sepa un poquito a qué nivel estamos, qué transmisión hay, cuántas personas se están contagiando, cuántas personas... O sea, esto ha ayudado muchísimo. Pero claro, luego viene la segunda parte, que esto puede ayudar a detectar, pero si seguimos sin prevenir, esto no va a tener fin. O sea, a los hechos nos remitimos, ¿no? Sigue habiendo cada vez más contagios, ¿no? O sea, no es cuestión de rastreadores, es cuestión de que hay una población que es que no se termina de concienciar. Entonces, capacidad para detectar cada vez más rápido e intentar aislar cada vez más rápido, estamos demostrando que existe, ¿no? Pero hay que el comportamiento y la prevención hay que es principal. Utilización de mascarillas, distancia social, el lavado de manos, gel hidroalcohólico, que tampoco estamos pidiendo mucho más. O sea, es decir, que tampoco las medidas son muy radicales, es decir, que se puede convivir perfectamente con ellas. Ya para finalizar, Pilar, ¿habéis notado que esta situación de pandemia ha revalorizado públicamente o ante la ciudadanía el papel de los miembros del sector sanitario, de los médicos, de los enfermeros? No sé si también en cierta parte de la población habéis tenido mucho más respeto a partir de esta situación, independientemente de los casos particulares de desesperación que pueda tener algún paciente.
Bueno, a nivel general yo te puedo decir que la población reconoce el trabajo que se hace, ¿no? Se lo reconoce. Tenemos un sistema sanitario muy bueno, gratuito, que eso es algo muy importante, que no lo valoramos. No lo valoramos, parece que lo gratuito no tiene valor, pero lo pagamos entre todos, o sea, sale de nuestros impuestos. ¿Vale? Y efectivamente la sociedad un poco como que se había olvidado un poquito, se había desvalorizado, no se le daba tanta importancia a lo que es gratis, ¿no? A lo que, como que no, sí, bueno, lo que es gratis gratis no vale. Yo te pago, ¿no? Parece que se han dado cuenta, esa parte de la sociedad que no era tan consciente, que ahí está un sistema que cuando te ha hecho falta, afortunadamente lo has tenido y que te ha atendido. Poniendo en riesgo incluso su integridad particular, su integridad, porque hay muchos profesionales que se han contagiado, incluso algunos han fallecido. Compañeros que han fallecido, o sea, es decir, eso está claro. Han dado prácticamente todo. La vida. Entonces, valorar que lo que tenemos es muy bueno, entonces tenemos que intentar seguir luchando porque mantengamos este gran sistema sanitario y hay que también cuidarlo, ya no solo a los profesionales, sino al sistema en sí. Y si nosotros hacemos un uso inadecuado del sistema sanitario o no ponemos las medidas de prevención y potenciamos el que continúen las infecciones, los contagios y las enfermedades, evidentemente el sistema se va a sobrecargar y bueno, hay que aprender a valorar, no solamente nuestra labor, la que hemos hecho en la pandemia, que es la que hacemos siempre. Y afortunadamente gran parte de la sociedad sí lo entiende y lo reconoce. Yo siempre he dicho que durante la pandemia mi gran reconocimiento era cuando mis pacientes me decían: doctora, cuídese mucho. Eran las palabras más bonitas que a mí me gustaba escuchar. Bueno, yo tengo que decirle desde aquí, agradecer y valorar enormemente el trabajo de todo el sector sanitario público, en este caso de nuestra ciudad, y en particular al Centro de Salud de La Milagrosa, que doy fe de la efectividad, de la entrega y del trabajo que realiza todo el equipo, lo he podido comprobar particularmente. Sí. Y bueno, la efectividad, la doctora Pilar Rodríguez fue la que incluso me atendió. Casualidad. Sí, sí. Y yo solamente puedo agradecerte, a ti particularmente y a todo el equipo del Centro de Salud de La Milagrosa, pues el trato, el cariño y la efectividad a la hora de, en este caso, de tratar directamente en mi persona, con mi llamada, y pues eso se extrapola a todo el sector sanitario de nuestra ciudad, y desde aquí pues ese agradecimiento, esa valor y revaloración de todo el sector sanitario, a las instituciones públicas, que se siga apoyando con recursos, tanto de material, de personal, económico, a la sanidad pública, y a la ciudadanía que cumplan con la normativa, que de nosotros también depende que esto no se nos vuelva a ir de las manos. Pues gracias a ti por confiar en nosotros como centro de salud y me alegro mucho de haber sido la persona que te atendió, pero que atendemos a muchísima gente y te aseguro que con todo el cariño a cualquier persona que se ponga en contacto con nosotros y necesite esa ayuda. Y gracias por haberme invitado. No me cabe la menor duda. Gracias a ti, y a todos los compañeros que estuvisteis allí el pasado día 9, claro. Que no nos caben aquí los 9, pero bueno, también este cariño y este abrazo también para ellos. Pilar, muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Y como decía su paciente, cuídense todos. Gracias. Bueno, pues vamos a irnos ahora con el delegado territorial de Educación. ¿Por qué? Porque ayer Miguel Andreu estuvo aquí en nuestra ciudad, estuvo visitando la exposición que se encuentra en los claustros de Santo Domingo, Magistral Aguilera, puso en valor la labor cultural y artística de este profesor jiennense, y además nuestra compañera Ana Isabel Maestro pudo hablar con él y pudo preguntarle también, no solamente por esta exposición, sino por cómo se está realizando todo el comportamiento de los centros escolares también relacionados con el COVID, cómo se está realizando todo el protocolo, cómo está afectando los positivos en las escuelas, en las aulas, en las familias, y también le preguntó por las elecciones en los consejos escolares. Se han tenido que aplazar por el tema de la pandemia. Escuchamos las palabras de Miguel Andreu, del delegado territorial de Educación, en esa entrevista que le realizaba Ana Isabel Maestro.
Pues nos encontramos con el delegado territorial de Educación y Deporte, que ha venido a visitar la exposición del maestro Aguilera. ¿Qué le parece esta exposición en este marco tan incomparable de los claustros de Santo Domingo? Pues la verdad es que las dos cosas son magistrales, tanto la exposición, que se nos han puesto los vellos de punta cuando la hemos visitado, y además con la visita de un experto como es Domingo, que es el que lleva la muestra, también profesor de aquí de la Escuela de Arte de Jerez, y claro, esas explicaciones de esas obras, pues nada, la verdad es que repito, los vellos de punta, y en mal marco, pues incorporable de Santo Domingo, pues bueno, ni os cuento. Qué importante es la docencia, ¿no? Qué importantes son las bellas artes y el arte para la docencia, ¿no? La docencia es importante siempre, o sea, pero en todos los ámbitos, porque todo el mundo se acuerda, todo el mundo hemos pasado por el colegio, todos, absolutamente todos. Antiguamente, pues había algunos que no, pero ahora todo el mundo va al colegio, todo el mundo se acuerda de sus maestros, todo el mundo se acuerda de vamos, yo me acuerdo de mis profesores todavía de cuando yo estudiaba en el instituto y todos se acuerdan. Y hemos estado viendo aquí también la importancia que tienen eso, las artes, por así decirlo, todo lo que son desde las edades tempranas, para eso, esa creatividad que tienen nuestros alumnos, que salen muchas veces eso, con lo que las enseñanzas de las artes, forjar la personalidad de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes, la autoestima también, que sube mucho lo que es la educación plástica, también lo importante que ahora con esta pandemia también esa autoestima, y bueno, es importantísimo. Y con un Cicerone como Domingo todavía más espectacular ver esta exposición. No tiene nada que ver verla, ven tú a don pasito a verla con Domingo y explicándote cada cuadro, cosas que a lo mejor tú muchas veces no caes, yo que no soy nada experto en arte, y los matices que te da, vamos, no tiene, vamos, ni punto de comparación. Es el delegado territorial de Educación. Hace prácticamente un mes y pico que hemos empezado las clases. Parece que ya se ha normalizado el asunto. Empezó con mucha polémica por el tema de las medidas COVID que se habían adoptado. ¿Cómo es el balance que se realiza de esta etapa, de este mes y pico que llevamos de educación? Llevamos un mes, acabamos de empezar. Había mucho, vamos a decirle, miedo por empezar las clases. Hemos empezado, yo creo que hemos empezado, que necesitaban nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes empezar con la rutina, ir a clase, sus tareas por las tardes. Los padres también, yo creo que nos reclamaban eso, esa presencialidad. Hay casos positivos en los centros educativos, todavía no tenemos ningún contagio en ningún centro educativo, todos son positivos que se producen fuera de los centros educativos. A día de ayer creo que teníamos unas 38, entre 40 clases, todos los días pues hay confinamiento de clases, pero también todos los días hay niños que están confinados y vuelven. Importantísimo la gran labor que está haciendo Salud, que estamos perfectamente coordinados, lo que son los centros educativos, con los equipos directivos, los coordinadores COVID, con las enfermeras de referencia y con los epidemiólogos, y la verdad es que bueno, que se ve un positivo, incluso los fines de semana están continuamente trabajando, un positivo, y en 24 horas está una clase entera con todos los PCR ya hechos, y bueno, casi siempre son todos negativos, y lo que pasa es que por precaución los epidemiólogos pues se quedan unas cuantas semanas en su casa y vuelven, y eso, pues todos los días tenemos algunos casos que van, que vienen, pero lo importante es eso, que se actúe rápido, que los protocolos funcionen, y yo creo que es importante eso, esa normalidad, que se vaya, algunas cositas que se van ajustando en los protocolos, pero que es normal, y vamos, yo creo que bastante bien, para lo que se podía esperar. Es una situación evidentemente nueva, nadie estábamos preparados para esta pandemia que nos ha surgido en marzo y que nos ha parado a todos la vida más o menos. Se ha tenido que ir adoptando medidas sobre la marcha. Me imagino que los protocolos que se iniciaron al principio se irán ajustando y incluso se tienen que tomar nuevas medidas, se adoptarán nuevas medidas, ¿no? Claro, por eso esto está vivo, o sea, igual que la pandemia va evolucionando cada día, iba a decir cada semana, cada día va evolucionando la pandemia, y vemos empresas, por ejemplo, pues eso, de que ahora de buenas a primeras, pues en Madrid otra vez estado de alarma, en otras localidades, Écija, por ejemplo, lo han cerrado, pues lo han confinado, todos los días. Entonces, evidentemente, los centros educativos no va a ser menos, seguimos evolucionando, y según cómo vaya evolucionando la pandemia, pues ahí sí seguiremos nosotros los centros educativos, pero lo importante es eso, la gran colaboración que hay entre salud y educación, y cómo se actúa rápido, que es lo importante. Quizá más problemas se estén dando en otras áreas educativas, en otros grados educativos, como es la universidad quizá, o como son los grados de bachillerato, ¿no? Son bueno, alumnos más eso no grandes. lo llevo yo, la universidad no lo llevo yo porque depende de empleo, pero bueno, yo creo que es eso, que están viendo, yo creo que pues eso, algunos, pero sí es verdad que seguro que es una minoría de jóvenes los que son un poquito inconscientes, que se creen que no les va a pasar a ellos, pero bueno, se están tomando las medidas, que es lo importante. También se han aplazado las elecciones de los consejos escolares, también por el tema de la pandemia. ¿Cómo está esa situación en este momento? Ahora mismo nosotros vimos que este año había elecciones al consejo escolar, sobre todo de padres, y
vimos que bueno, que meter a un porrón de padres en los centros educativos para votar, para hacer las elecciones, etcétera, etcétera, pues tal como estamos intentando que entre el menos número posible de profesores en un aula, intentar que no entren prácticamente personas que sean ajenas al centro, que entren en el centro, pues bueno, lo que hemos hecho es decir, no tiene sentido ahora estar entrando continuamente todos los padres de un centro para votar, las hemos aplazado por lo pronto hasta que mejore la pandemia, y una vez que mejore la pandemia pues ya se harán las elecciones, se prorrogan un año o lo que haga falta. Pues muchísimas gracias, delegado. Venga, vosotros. Bueno, pues esas eran las palabras del delegado territorial de Educación, coincidiendo que en la jornada de ayer estuvo aquí en nuestra ciudad visitando esta exposición de Magistral Aguilera. Hemos hablado con la doctora Pilar Rodríguez y hemos abordado algo de la campaña de la vacunación, de la gripe, que comenzó en la jornada de ayer. Y es que vamos a poder hablar con su responsable. Esta es la campaña de la vacunación de la gripe que ha puesto en marcha el Ministerio de Sanidad. La gripe puede ser muy grave y este año más que nunca es muy importante que nos vacunemos. Existe una vacuna segura y eficaz que evita complicaciones y salva vidas. Yo me vacuno para cuidarme y no sobrecargar el sistema sanitario, que todos podamos recibir la atención sanitaria que necesitamos. Yo me vacuno para protegerme y proteger a los demás. Nos vacunamos frente a la gripe. Este año marcamos la diferencia. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Bueno, pues con este hashtag gripe yo me vacuno, también vamos a poner esa insistencia en el mensaje de la importancia que tiene este año más que nunca la vacunación de la gripe, con una mayor dosis de vacunas que tenemos en Andalucía. Vamos a hablar con el responsable andaluz de este plan de vacunación, pero esto será a la vuelta, en tan solo unos minutos. Hasta ahora.